hecho las costuras de los lados, nos queda una torerita ya tenemos una chaquetita, la forma la tiene ya de chaqueta, ¿veis? ¿Qué tenemos que hacer? Alargar un poquito, pero solo ya es lo que es el cuerpo. Ya nos queda esto cerrado para trabajar en circular aquí, en circular, pero claro, no cerrado, ¿vale? Empezamos de un lado, acabamos en el otro y volvemos, así. Vamos haciendo, entonces. Vamos a añadir el color que queramos ya. De nuevo aquí. Voy a intentar en las partes que me quedan más bajas, que me vayan quedando un poco más a la altura. Por ejemplo, aquí me queda más bajito. En la otra costura me queda más bajito. ¿Vale? Entonces ahí haremos los puntos como más alargaditos para que nos quede un poquito más recto. Completamente recto no se va a quedar, pero vamos a intentarlo. Bueno, pues añado el color. Añadimos el color que queramos añadir. Yo estoy utilizando el camel y vamos a empezar haciendo 3 cadenas. Mira, aquí tenemos como 2 puntos tejidos en uno y vamos a hacer esos 2 puntos porque he probado, de hecho ya había grabado una secuencia larga y quedaba estrecho de abajo. Entonces, para que nos quede bien, porque esto nos hace un poco así, ¿vale? Y de abajo necesitaremos más anchura, si no se nos va a quedar estrecho, porque como os digo, ya he hecho un trocito y lo he comprobado. Tenemos que como aumentar un poco ahora. Entonces he hecho ya 2 puntos ahí en uno. En la reducción que había hecho de 2 puntos, he hecho de nuevo 2 puntos. Y voy a hacer 2 cadenas. Y en estos 2 puntos los vamos a coger en relieve y hacemos un punto alto. Y de nuevo 2 cadenas. En relieve, los siguientes 2. Uy, perdón. Y como tengo la hebra aquí triple, se me engancha. 2 cadenas. Siguientes 2. Y así estaremos aumentando. Veréis, en la siguiente vuelta, de nuevo 2. Y cojo en relieve, 2 cadenas y así vamos haciendo toda la vuelta. Y hacer uno más. Entonces la siguiente vuelta, que si no se nos quedaban cogidos, lo he probado a hacer relieve, una cadena, porque realmente lo que estamos cogiendo son 2 puntos que equivalen al punto y la cadena, pero vamos a tener que hacer el aumento porque os digo que queda estrecho. Entonces la siguiente vuelta vamos a hacer 1, 2 puntos aquí en las cadenas, 2 puntos, en el punto un punto, en las cadenas 2 puntos y así, ¿vale? Para aumentar esta parte de abajo que nos quedaba estrecha, o que a mí me ha quedado estrecha. Si tú la quieres muy entalladita, puedes hacer con uno, pero te recomiendo esto porque creo que si no, no queda bien. Bueno, pues continúo. Quiero llegar hasta la costura. A ver cómo nos encontramos y explicaros qué tenemos que hacer. A ver, 1, 2. Aquí ya estoy en la costura. Entonces tengo aquí 1. Ese voy a cogerlo solo. 2 cadenas. Y aquí tendría que coger este también solo. Nos queda un espacio muy grande. ¿Veis? Por eso quería yo hacerlo con vosotros. A ver, aquí ¿qué hacemos? Para que no nos quede tanto espacio. Pues vamos a coger así. 1, 2. Y vuelvo a coger aquí. 1, 2. A ver cómo quedaría. Voy a hacer uno más para desplazarme.
y ya queda más igualado. ¿Vale? Tendríamos que meternos en la esquinita para que nos quede bien. Toda esta vuelta la vamos a hacer así y la siguiente vuelta nos vemos para ver cómo recuperamos puntos. La vuelta la terminamos igual con los 2 puntos aquí para aumentar en 1. Y ya he añadido de nuevo el color marino y esta siguiente vuelta la haremos haciendo un punto en cada punto. A ver, aquí subimos 3 cadenas que equivalen a ese primer punto, nos vamos al segundo y hacemos otro. En el espacio de las cadenas, como son 2 cadenas, hacemos 2 puntos. En el punto hacemos un punto. En el espacio de las cadenas hacemos 2 puntos. En el punto hago un punto, en el espacio de las cadenas 2 puntos. En el punto un punto. Y esta vuelta la hacemos entera así. En el espacio 2, en el punto un punto. Y recuperamos todos los puntos. ¿Qué haremos en la siguiente vuelta? Repetir esta que tenemos aquí, la que hemos hecho de punto relieve cogiendo 2. Empezamos haciendo un punto en cada punto en los 2 primeros y a partir de ahí ya hacemos 2 cadenas, cogemos 2 puntos, 2 cadenas, cogemos 2 puntos, ¿vale? Que yo creo que aquí tendríamos que empezar ya, como no vamos a aumentar ni nada, hacemos un punto en cada punto y ya directamente cogemos estos 2 juntos sin haber hecho cadena de separación en este primer momento. A partir de aquí ya sí, hacemos 2 cadenas, cogemos, hacemos 2 cadenas, cogemos, hacemos 2 cadenas, cogemos. ¿Vale? Aunque haciendo 2 cadenas cogiendo, ya no haría, no, me estoy equivocando, ¿vale? Porque lo que haríamos sería volver a aumentar otra vez. Voy a terminar esta vuelta. Me da tiempo a empezar antes de explicaros cómo se irá la siguiente y ya os explicaré, porque yo creo que en este caso habría que hacer solo una cadena ya y coger 2. ¿Vale? Ya habríamos hecho aquí el aumento. Lo de las 2 cadenas lo que nos va a hacer crecer más, entonces no lo vamos a hacer así, creo. Voy a terminar, veo cómo queda, pruebo lo que os digo de la siguiente vuelta y ya os digo cómo sería. Pues como os decía tenemos que empezar haciendo en los 2 primeros puntos un punto en cada punto, los 2 siguientes cogemos 2, aquí no hemos hecho cadena ni nada, directamente hemos cogido 2 en relieve, hago una cadena de separación, los siguientes 2 cogidos en relieve, juntos, una cadena de separación, los siguientes 2, una cadena de separación, los siguientes 2, una cadena, solo con una cadena y cogemos 2 porque equivale pues lo que estamos haciendo a los puntos de abajo. Un punto de estos 2 ya lo he hecho aquí, más una cadena que sería el otro punto, ¿vale? Si no, como hagamos como hemos hecho en la vuelta esta primera que hicimos, lo que hacemos es aumentar, que en este momento quería aumentar, pero ahora mismo es mantener los puntos ya que tenemos. Así que solo una cadena y 2 puntos tejidos en relieve juntos. Una cadena y 2 puntos tejidos en relieve juntos. Y para las siguientes vueltas que queramos hacer para conseguir el largo que necesitemos, pues mira, se repite. La siguiente vuelta con azul hago un punto en cada punto y me voy aquí. Voy a empezaros la vuelta para que veáis cómo serían ya a partir de ahora las vueltas. Las que necesitemos, que no necesitamos mucho porque es cortita esta chaqueta. Aquí empezaría haciendo 3 cadenas, ese primer punto, y el segundo punto lo hago normal.
y ya me voy a saltar los puntos, solo voy a entrar en las cadenas y dentro de las cadenas tengo que meter 2 puntos, me salto el punto y en las cadenas vamos haciendo esto, 1 y 2. Nos va a quedar una puntada como tipo V y estaríamos recuperando ya la misma cantidad de puntos que teníamos abajo. Puedes hacer también un punto en el punto y un punto en la cadena, un punto en el punto y un punto en la cadena, pero así va a quedar más bonito. Bueno, pues eso repetimos, esta azul, esta camel, esta azul, esta camel, hasta que tengamos el largo que queramos o que necesitemos. Yo voy a ver qué largo necesito y os lo digo. Bueno, pues solo he hecho esa vuelta que empecé con vosotros en azul y ya tengo más o menos el largo y quiero meterle de nuevo el punto postcor con el color azul. O sea que hemos hecho 1, 2, 3 y 4 vueltas de largo y ahora voy a hacer punto postcor. Si tú necesitas más largo, continúa haciendo un par de vueltas más, como estas, por ejemplo. Vamos a subir con 3 cadenas y he hecho un punto y en el siguiente hago otro. Y a partir del siguiente, en el siguiente ya hago los 5 puntos para hacer la burbujita. 5 puntos en el mismo sitio. Llevo 3, 4 y 5. Me vengo al primero de los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro. Hago una cadenita. En los siguientes 2 hago un punto alto. 1 y 2. En el siguiente, de nuevo un punto postcor. 1, 2, 3, 4 y 5. El primero de los 5 cierro con una cadena. Y en los siguientes 2 hago un punto en cada uno. En el siguiente, punto postcor. Vamos haciendo esto por toda la vuelta y ya nos quedaría hacer pues igual un par de vueltas en punto bajo y ya terminaríamos. Ya he terminado de completar la vuelta en punto postcor en la parte de abajo y de momento voy a parar ahí. Voy a empezar con el cuello. Luego, si veo que quiero seguir añadiendo algo de largo, os lo digo, pero de momento lo voy a dejar ahí. Nos vamos arribita a la parte del cuello, a esa primera esquina, y el cuello sí que hay que reducirlo un poquito. Vamos a añadir ahí el color camel en mi caso. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahí vamos a sacar un punto haciendo 3 cadenas. Y vamos a coger 2 puntos juntos, hacemos un punto alto. No voy a hacer cadena de separación, voy a ir cogiendo 2 puntos y haciendo un punto alto en relieve por todo el cuello. Porque, como os digo, quiero reducir el tamaño. Entonces, en este caso, estoy convirtiendo 2 puntos en 1. Y de esta forma nos va a quedar más cerradito. Hacemos esto por toda la vuelta, comprobamos si queremos cerrar un poco más y vemos cómo continuamos. De momento, vamos a hacer esta vuelta. Aquí cuando lleguemos al final hemos hecho estos 2 últimos en relieve y en la esquinita hago 1. Vamos a girar
y vamos a hacer una vuelta entera. A ver. Haciendo un punto en cada punto. Subo 3 cadenas. Y ahora este equivale ya a este punto y ahora hacemos un punto en cada punto, simplemente. Para subir un poquito la parte del cuello que nos quedaba muy baja. Ya me ha reducido bastante y queda, la verdad que bastante bien, me lo he probado y queda bastante bien, pero aún así vamos a hacer otra vuelta más de reducción en la parte del cuello, que será en la siguiente vuelta. Esta vuelta la hacemos así entera. En la vuelta número 3 del cuello he metido el color azul, he subido con 3 cadenas y voy a hacer 2 puntos cogidos en relieve juntos, un punto relieve solo. Repito, 2, uno solo. 2, uno solo. Y así toda la vuelta. Vamos a hacer de nuevo una reducción para que nos quede más pequeñito el cuello, pero no tan grande como la que hicimos aquí. ¿Vale? Esta vez vamos a quitar menos puntos. Toda la vuelta la hacemos así. Completamos esa vuelta, nos venimos de nuevo al inicio. No lo hacemos dándole la vuelta, que si no estaríamos del revés. Tenemos que seguir estando del derecho. Entonces me vengo donde empecé con las 3 cadenas y entro ahí para añadir de nuevo el color. Voy a hacer aquí punto postcore, igual que abajo, en el cuello, ¿vale? Aquí hacemos, añadimos el hilo y subimos con 3 cadenas. Tengo un punto y el siguiente. Tenemos que empezar con 2 puntos altos. Y en el tercero hacíamos el punto postcore. ¿Vale? Esto ya sabéis cómo se hace. Igual que hemos hecho en la parte de abajo. 5 puntos tejidos en el mismo sitio. ¿Cuánto llevo? 4 y 5. Me voy al primero de los 5 y cierro la burbujita con una cadenita. En los siguientes 2 hago un punto en cada uno. Y en el siguiente de nuevo un postcore. Y así habríamos terminado ya la parte del cuello. Me voy a dejar tanto la parte de abajo como la del cuello sin terminar de hacer con la vuelta de punto bajo porque no sé si hacerla. Entonces, de momento lo dejo así. Si se la hago, ya os lo digo al final, ¿vale? Que solo sería hacer una vuelta en punto bajo. Lo siguiente que estoy haciendo es, mira, he añadido aquí hebra y estoy la parte del frontal de la solapita para que nos quede mejor, pues le estoy haciendo una vuelta en medio punto alto y estoy cogiendo 2 puntos en cada punto. Como nos lo encontramos tumbadito, metemos 2 puntos en cada punto, ¿vale? Y cuando lleguemos aquí a la parte del cuello, que era la razón por la que yo no me atreví a hacer más vuelta en punto bajo ni nada, lo que os comenté antes, ni arriba ni abajo, porque la vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos que haber rematado las hebritas, ¿eh? Aquí cuando lleguemos a la esquina, ya he hecho uno, tendremos que hacer 3 para poder girar. 3 medios puntos. Y ya continuamos haciendo un punto en cada punto. Por aquí nos vamos a encontrar puntos, así que vamos haciendo un punto en cada punto que nos encontramos toda la parte del cuello. ¿Vale? Entonces,
De esta forma vamos a terminar haciéndolo por todo este filito. Mira, porque yo ahora continúo toda la parte del cuello y tendré que volver a bajar por el otro delantero hacia abajo. Cuando llegue a las esquinas, repetimos lo de 3 puntos aquí en un punto para poder girar. Vamos metiendo 2 puntos en cada punto donde nos encontramos el punto alto tumbado, donde nos encontramos puntos altos normales, hacemos uno en cada. Y cuando lleguemos de nuevo aquí a la parte de abajo del todo, volvemos a girar con los 3 puntos en la esquinita. Y ya finalizaríamos pues toda la parte de abajo, y llegando hasta este primer punto desde donde he partido, desde donde empecé, y ahí hago mis 3 puntos para hacer la esquina y un punto deslizado y habríamos terminado. Eso es lo que vamos a hacer para rematar, digamos, la prenda, ¿vale? Para que nos quede un poquito mejor acabada. Y una vez que hayamos hecho eso, nos quedará terminar con las mangas. Y así nos queda ya con esa vueltecita que le hemos dado en punto bajo por todo. Y nos quedaría por hacer la manga. Yo tengo ya una hecha, os voy a enseñar cómo la he hecho y hacemos la otra igual. Y aquí lo que estamos repitiendo es igual que hemos hecho la parte de abajo de la chaquetita. Quiere decir que yo retomo aquí en esta vuelta que hice Marina, la última. La primera puntada sería esta de coger en relieve en color camel. Hago una vuelta en relieve cogiendo 2 puntos a la vez una cadena, 2 puntos a la vez una cadena. Después hago 2 puntos dentro de la cadena y vuelvo a hacer el relieve y vuelvo a hacer los 2 puntos dentro de la cadena. Luego el punto puff o punto post y una vuelta en punto bajo, nada más. Entonces voy a empezar con vosotros para que veáis cómo empezamos, pero que esto es repetir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. 1, 2, 3, 4 del patrón de relieve, 2 en la cadena, relieve, 2 en la cadena, punto post la quinta y la sexta, una en punto bajo. Entonces añadimos el hilo aquí en el costado de la manga, en la ciza. Y vamos a ver dónde lo vamos a añadir. Aquí sería el centro. Vamos a levantar ahí 3 cadenas para hacer un punto alto. Luego tendremos que rematar las hebras. Y mira, aquí donde tenemos el espacio este grande porque hacíamos la disminución con el chevrón, eso tiene que coincidir que lo cojamos juntos. Así que me vengo aquí hacia atrás y estos dos son los que tengo que coger también. Hago una cadena y ya me coincide para que se me cierre ahí, que esos dos los cojo juntos. Hago una cadena y continúo ya. Voy a llegar hasta el piquito de arriba del punto chevrón porque también lo tenemos que coger juntos. Y no debe de coincidir, por lo menos a mí la otra manga me ha coincidido bien, ¿eh? Ya estamos llegando.
me coincide. Vale, pues hago ahí la cadenita. Y tengo esta V, estos dos puntos que son punto, cadena, punto. Eso lo tenemos que coger juntos. Pero espera que voy a estirar bien el hilo. Cadena y continúo hacia abajo. Tengo que darle toda la vuelta a la manga. Bueno, voy a continuar haciendo esto hasta llegar de nuevo aquí donde añadimos la hebra. Ya hemos llegado donde empezamos, entonces ahora, mira, vamos a preparar ya el color que vamos a utilizar en la siguiente vuelta, que en mi caso es el marino. Yo le voy a hacer una lazadita aquí. Vale, ahí. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a deslizar en la tercera cadena, deslizamos la hebra, la misma con la que estamos trabajando, más el tono que vamos a añadir. A ver si puedo. Ahí. Y hago una lazadita para asegurarlo. Hago una cadeneta para asegurar. Aseguramos bien. Bueno, pues ahora ya vamos a continuar solo con el tono azul. Así que dejo en espera el otro. Intentando que no se me líe. A ver, ya está. Vale. Y la siguiente vuelta, pues ya sabéis cómo era. Pero aún así voy a hacer al menos el comienzo. Dejo el otro tono ahí y no lo corto porque después lo vamos a volver a utilizar. Teníamos que hacer dos puntos altos en cada cadena. Pero aquí, como no tengo cadena, hice un punto, directamente un punto. Hago ahí un punto. Y en el espacio de cadena solo uno. Solo en ese espacio. Ya directamente en los demás espacios hago dos. Dos puntos. Dos puntos. En cada cadena de la vuelta anterior vamos haciendo dos puntos. Dos puntos. Dos puntos y así. Entonces, ¿qué hacemos? La siguiente vuelta. Vamos a repetir esta vuelta de punto relieve. ¿Cómo? Retomo de nuevo la hebra que me dejo aquí en espera. Deslizándola, hago un primer punto con 3 cadenas y cojo estos dos juntos. Y después voy cogiendo, hago una cadena, voy cogiendo estos dos, que ya están marcados. Voy cogiendo estos dos, hago una cadena, voy cogiendo estos dos. La siguiente vuelta, repito esta que estamos haciendo ahora. Meter dos puntos en la zona de las cadenas. Y ya la siguiente es el punto post-core, que empezaríamos haciendo con el tono. Yo, por ejemplo, he hecho en este azul clay, tú el que estés haciendo, hago 3 cadenas para hacer un punto y un segundo punto. Tengo que hacer 2 puntos antes de hacer el primer post-core y en el tercer punto hago 5 puntos cerrados juntos. Cierro, aseguro con una cadena y hago 2 puntos. Y en el tercero repito post-core, 1 y 2 puntos. Y en el tercero repito post-core. Y por último, una vuelta en punto bajo, que es hacer un punto en cada punto. De esta forma nos coincide bien, ¿eh? Hago mis 2 puntos y cuando llegue aquí, el último punto que tenga que hacer en post-core va a ser este y ya cierro.
Pues yo tengo mis 2 puntos de separación hechos de antemano cuando empecé la vuelta. Y yo creo que ya habríamos terminado la chaqueta, ya no hay que añadirle nada más. Bueno, si quieres ponerle unos botones para cerrarla o ponerle, yo creo que la voy a poner en vez de botones, le voy a poner, haré unas cintas con cadeneta mismo y para tener opción a atármelo cuando quiera. Yo creo que no le voy a meter mucho más. Ahora estudio a ver qué hago y os lo digo. Bueno, mirad, ya cuando terminemos las manguitas, bueno, falta rematar y yo le he hecho este detallito. Podéis ponerle botones o no sé. Yo os dije que yo quería amarrar y solo voy a amarrar a esta altura. A la altura donde tengo el popcorn, he hecho 2 pompones con los colores mismos que lleva la chaquetita para luego poder hacer esto y cerrarme en la parte de la cintura. Pues lo mismo le podéis hacer si queréis más arriba o otro, pero bueno, yo lo voy a dejar de momento así porque no tengo intención de cerrarla mucho más. Es una chaquetita de verano, así que irá más tiempo abierta que cerrada. ¿Vale? Me queda rematar muy bien estas hebritas del anillo mágico, hay que rematarlas muy bien, ¿eh? Que se nos va por ahí el anillo y se nos destroza la chaqueta entera. Mira, yo creo que ha quedado súper bonita, ¿no? Y los colores eran restos que yo tenía, pero igualmente ha quedado bonito también con esta combinación. Ya podéis hacer vuestra propia combinación, que os va a quedar bonito los colores que lo queráis hacer. Bueno, pues hasta hoy el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado. Mira qué monería de... Es una cucada, realmente, de chaquetita la que hemos hecho esta semana. Y nos vemos muy prontito. Venga, muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.